Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Marismas del Sueño. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora en que nos estén escuchando. Y bueno, en esta ocasión vamos a hablar de un autor del que no hemos hablado anteriormente, lo hemos pasado por alto y pues queríamos corregir un poco ese error. Y vamos a hablar de, no sé, quizás hablaría del gran autor de horror francés, bueno, para mí el mejor autor de horror francés, que sería Guy de Maupassant. Así es, este autor francés es uno de nuestros favoritos, ignoramos por qué se nos ha olvidado. Yo a él lo conocí hace bastantes años cuando estudiaba mi carrera y el Orla creo que fue el primer cuento que leí de él, el Orla o el Orla, hay diferentes formas en que se dice. Pues supongo que en español sería el Orla, porque nuestro idioma es más grave, pero en francés supongo que sería Orla. Pero en fin, yo lo conocí y me pareció maravilloso. Después me enteré más de su vida y supe que muchos de estos relatos fueron escritos durante un periodo muy corto de tiempo en que él ya estaba enfermo. Él le tenía sífilis, que todavía a finales del siglo XIX no se conocía exactamente la cura. Había algunas curas, pero en realidad si la persona no se daba cuenta, porque es una enfermedad bastante extraña, al principio aparecen síntomas, pero luego desaparecen, y cuando ya aparecen los síntomas más terribles es porque la enfermedad está muy avanzada, carcome las partes blandas del cuerpo y por último o al mismo tiempo el cerebro, sufren dolores espantosos, se vuelven locos. Entonces también leí el horror sobrenatural en la literatura y ahí Lovecraft decía que le gustaba mucho Guy de Maupassant, pero que él siempre se preguntaba si estos cuentos no serían pues como las alucinaciones mórbidas de alguien que estuviera ya muy enfermo mentalmente, que es lo más probable que sí, porque de hecho él muere muy joven en un hospital psiquiátrico en el que lo recluyeron cuando él ya estaba muy mal, o él se recluyó, no lo recuerdo bien. Y de hecho hay una leyenda de que el mismo doctor le proporcionó el instrumento para que él se suicidara porque él ya estaba muy mal, ya no aguantaba los dolores. Fue una cosa muy triste. Él estuvo apadrinado por Gustave Flaubert, que de hecho no lo dejaba que publicara hasta que sus cuentos tuvieran la calidad que le estaba solicitando, porque él era muy puntilloso. De hecho se decía que Flaubert duraba horas hasta encontrar la palabra adecuada. Entonces Guy publica Bola de Cebo, que sería su primer historia. Es, digamos, un cuento realista, muy crudo, pero al mismo tiempo pues muy indicativo de cómo es esta vida burguesa y cómo estas personas pueden ser las más crueles en ocasiones, pero es un cuento realista. Y en esta antología en que leímos estas dos versiones de El Orla, que es del cuento que vamos a hablar ahorita, leí que en realidad él estaba escribiendo, o sea que no era que un día dijera voy a escribir puros cuentos realistas y luego cuentos de terror y luego cuentos de fantásticos, no, simplemente los cuentos salían y ya después se iban haciendo como antologías, o decir, bueno, estos son de terror y estos son de fantasía y demás. Entonces como que era su mente que en ese momento pues sacaba cosas tanto de la vida cotidiana como de otras cuestiones. Y pues escribió muchísimo, y de hecho a él le debemos el cuento corto tal cual en realidad como ahora lo vemos, porque sí, Poe de hecho también se lo conoce también como el padre del cuento corto, porque digamos que ya hacen como historias hasta cierto punto más pequeñas, que tengan estos finales inesperados muchas veces, pero todavía
los de pop en algunos pues pueden considerarse todavía muy largos, y es que los cuentos antes eran larguísimos, podrían ser pequeñas novelas en algunos casos, y Guy de Maupassant me parece que es el que hace ya los primeros de estos cuentos tal cual, ya redondos como tal. En este caso, para nosotros, para Omar y para mí, el Orla sería su cuento, además de más famoso, su mejor cuento, porque tiene muchos otros: El diario de un loco, La muerta, La noche, ¿qué es eso? No, ¿qué es eso? No, ¿cómo se llama el de los muebles que caminaban? Porque ¿qué es eso? No, es de James O'Brien. Sí, no. No, es algo como qué sucede o algo así. ¿Qué sucede o qué pasa? Ese cuento es muy chistoso porque es de unos muebles que caminan, literalmente tienen vida. Bueno, te da a entender como que una persona como que los hipnotiza y los hace andar y todo. Hay cuentos muy, muy raros: El lobo, El diario de un loco, entre otros, La cabellera. También tenemos por ahí uno que me encanta que se llama Él, donde hay un hombre que está obsesionado con alguien que cree que está en su casa, que lo está viendo, que lo sigue, pero es ese como miedo que uno tiene a veces, que está en un lugar y sientes que hay alguien, aunque no lo puedas ver, y cada que volteas pues obviamente no va a haber nadie. Y son muchos cuentos, son muy buenos. La verdad es que era un gran escritor. Lamentablemente pues su vida acabó muy pronto. Él iba desde muy jovencito a burdeles y muy probablemente ahí se le pegó la enfermedad, que como les digo era bastante difícil de saber que estaban enfermos, y hasta que ya era demasiado tarde, como le sucedió a él. Y por eso nosotros queremos que vean ustedes este cuento, porque literalmente eso es algo que también me llamó muchísimo la atención. Cuando nos presentaron esta historia, nos dijeron que en muchos lugares, escuelas de psicología, no sé si de psiquiatría, pero creo que recuerdo que decían que de psicología, este cuento lo tomaban como a veces hasta como una guía, o como una forma de ver cómo una persona se va volviendo literalmente loca, tiene una manía, y esa manía va creciendo, va creciendo, va creciendo, hasta que se apodera completamente de él. Nosotros no lo queremos tomar tal cual, porque ese es el chiste y es la belleza del cuento. Hay una idea de que puede ser real lo que está pasando, o puede no ser real. Entonces, ese es el chiste en la literatura, no estar seguros, y juega muy bien Guy de Maupassant con esto. De hecho, nos da un solo narrador. Bueno, hay dos versiones y de esto vamos a hablar ahorita, pero en la versión final nos da un solo narrador, y nosotros sabemos que eso no es confiable, porque solamente tenemos ese punto de vista, ¿sí? Omar les va a hablar de estas dos versiones y cuál sería así como las diferencias más grandes que le encuentra, y si quieren pues yo les hablo un poco de qué trata la historia. Esta historia, pues ya en su segunda versión, que fue la que yo conocí primero, nos habla de un hombre que vive muy bien, es como un burgués con dinero, que vive a la orilla de un río, y que un día de la nada empieza su vida a cambiar, cosas extrañas le suceden, siente que hay alguien que está en su casa, pero sobre todo hay alguien que está literalmente robando su vida, siente que alguien se sube en la noche, lo estrangula, y en otros momentos dice que parece que está sorbiendo su vida, y a través de múltiples detalles muy interesantes, como que ese ser se alimenta, aparte de su energía, de su vida, de agua y leche nada más. Él va notando pequeñas cosas, ve que sobre todo si sale al exterior hay alguien que lo hace que regrese, que no disfrute las cosas. Los lugares altos, los pinos, los bosques entrañan como algo extraño que lo hacen volver. De hecho, él se tiene que ir de este lugar porque se siente ya muy desesperado, muy como que devorado por dentro, como que incluso en la primera versión nos dice que está adelgazando mucho, y su cochero también. Entonces hay algo que les está chupando la vida,
y él va al monte Saint-Michel, que es un lugar muy bello en Francia, donde es una pequeña isla que en el día se convierte pues en parte de un terreno, como una especie de península, pero en la noche con las mareas queda hecho una isla y está separado. Entonces él va ahí y un sacerdote le cuenta que hay cosas muy extrañas, que se escuchan sonidos como de unas cabras o de un rebaño en la noche, y que hay gente que ha visto a una cabra y a una oveja, o no me acuerdo qué otro animal caprino. A un hombre con dos cabras, bueno, con una cabra, no, con una cabra y una oveja oveja con cara de hombre y una cabra con cara de mujer. Sí, que entre ellos se hablan y este hombre como que los va guiando. Y el hombre se burla, o sea, típico hombre positivista del siglo XIX, donde solo existe lo que puedas tocar, oler, comer, o sea, no existe otra cosa. Y el padre le dice, pero dice, es que si eso existiera, ¿desde cuándo todos lo hubiéramos visto? Y el padre le dice, pero ¿cuál es la mayor fuerza de la naturaleza? El viento arrastra. Bueno, acabamos de ver la película esta de Tornados, que es como una secuela de aquella película de los 90 de Tornado, y pues lo más espantoso, o sea, en un segundo termina tu vida, destruye todo, y el padre le dice, ¿y lo puede ver? El viento, que es la fuerza más poderosa de la naturaleza, tal vez porque también es el mar y todo, pero el viento, o sea, sí puede ser algo completamente catastrófico. Dice, ¿y lo puede ver? Dice, no, dice, claro que no lo puede ver. Entonces este hombre, a través de estas y muchas otras cosas que le pasan, asiste, por ejemplo, a un lugar, a una casa de una prima, a esa prima le hipnotizan, y él, con todas estas como pistas, se va dando cuenta que este ser que lo domina, que se está chupando su vida, también lo posee mentalmente en momentos, y lo hace lo que hacen los hipnotizadores. Es como su juguete, literalmente. Le ordena hacer algo, hasta él llora y dice, es que hay veces que no me puedo ni levantar de mi sillón porque él me ordena que esté ahí. De repente me dice que vaya al jardín corriendo y que me como unas fresas y lo tengo que hacer. Y entonces él se siente desesperado. De hecho, hace varios experimentos para ver si ese ser de verdad es el que está tomándose el agua, está tomándose la leche. Y hasta él piensa que es él, cree que está sonámbulo, y hace como un experimento para ver si es él el que hace estas cosas en su cuarto, y se da cuenta que no. Y bueno, entre otras muchas cosas, descubrí un libro de un investigador alemán, donde hablan de unos seres invisibles y otras cosas, y se da cuenta que este ser, aparte este ser, le gusta lo que él lee, está curioso, hay veces que está leyendo y está encima de él para ver lo que él está haciendo, y ahí se da cuenta como de qué es eso que lo está dominando, y de hecho le pone este nombre, el Orla o el Orla, porque este ser se lo indica y le dice que ese es su nombre, que significa allá afuera o el de afuera. Sí, básicamente como afuera, porque no hay como, bueno, según lo que estuvimos investigando en las ediciones, lo que estuvimos leyendo, no hay como una teoría exacta. O sea, la teoría más aceptada es que es como una locución de que es Oxla, o sea, es una mezcla, y significa afuera, o sea, sí, que en este caso sería el de afuera, porque literalmente hay una parte en donde él dice que es un ser extraterrestre, y sí, hay un momento en que él está pensando en lo poco que conocemos, que nuestros sentidos son muy burdos, que nada más reconocemos 4 fuerzas elementales, que son el aire, la tierra, el fuego, que curiosamente actualmente también son como se conocen 4 fuerzas básicas, que es como el magnetismo, la gravedad, la fisión nuclear y la fusión nuclear. Y en este caso él dice, hay alguien que le dice, pero ¿por qué 4? Que no pueden ser 400, 4000, y le habla de algo que es como una mariposa gigante que va de mundo en mundo,
anonadando a los que ven, y él se queda asombrado y dice, ¿de dónde yo saqué esas ideas? Y él dice, es que es el Orla el que me las está diciendo. Entonces él, al sentirse completamente dominado y quererse volver loco por todas estas cosas, decide un día asesinar al Orla, y pues la verdad que sus planes son muy locos, pero es alguien que ya está, digamos, volviéndose literalmente un desquiciado. Sí, de hecho, bueno, es que hay muchas cosas respecto al cuento. Bueno, por ejemplo, también en algún momento se habla de que este cuento tiene influencia de otro cuento de un escritor, Fitz James O'Brien, que no estoy seguro si es inglés o americano. Americano, pero con ascendencia irlandesa. Ok, americano con ascendencia irlandesa, y escribe un cuento que se llama ¿Qué es eso? What was it? O sea, ¿qué fue eso? Algo así sería la traducción más correcta. Y pues es acerca también de un ser invisible que termina matando a personas como en una casa, una vivienda, algo así, ¿no? Si no me equivoco. Pero bueno, el chiste es que acá lo logran capturar en el cuento de Fitz James O'Brien, y como que hacen un molde de él y parece como una especie de demonio antropomórfico. Entonces es un buen cuento el de Fitz James O'Brien, pero para mí todavía tiene como una marca de la parte muy gótica o gótico victoriano. Sin embargo, o sea, si a mí me dijeran dónde comienza realmente la Weird Fiction, o sea, de dónde va a venir Lovecraft, Blackwood, Machen, M.R. James y todos los demás que van a seguir, pues para mí yo diría que viene del Orla, sobre todo de esta segunda versión del Orla. Aquí es donde empieza en realidad el Weird Fiction, en el 87, en 1887. Comenzaría con la segunda versión del Orla, o sea, igual bueno, con la primera versión. Lo interesante con las dos versiones es que la primera versión está narrada en tercera persona, y estas son unos alienistas que están hablando de un caso de uno que se fue a internar a un asilo, pues así tal cual como voluntariamente, y le hablan para que cuente su historia. Entonces la historia pues básicamente es la misma. Hay una presencia que está ahí, que es invisible, que él se da cuenta que es invisible, que consume la leche, que de alguna manera le está consumiendo la vida. O sea, de hecho la leche y el agua. La leche y el agua. Ese es algo muy importante. Siempre solamente son estos dos. Solamente son los de estos dos líquidos, la leche y el agua, porque también en un momento le deja vino y el vino no lo consume. Y también como que le consume la vida. Entonces lo interesante es esta parte como de esta entidad vampírica, porque de hecho, si no me equivoco, creo que yo lo leí primero en una antología que era de vampiros y mentían el Orla, que hasta cierto punto sí es una entidad vampírica, porque lo que hace es como absorber la vida en ese sentido. Y pues de alguna manera como que te va metiendo cositas, y luego te dice, pero es que en la primera versión yo no me había dado cuenta de esto, yo no me había dado cuenta de esto otro, y como que todo se va mezclando poco a poco para hacerte dudar de lo que está sucediendo, o sea, y que no parece que sea un loco. De hecho, la primera versión es mucho más sencilla y mucho más pequeña, es yo creo que menos de la mitad. Sí, ya es como una cuarta parte. Sí, hay ciertas cosas que después se repiten, como cuando él descubre de qué está hecho el Orla, que es básicamente un ser como de luz o algo así, porque lo ve reflejado en un espejo. Es algo luminoso, pero no tiene un contorno definido, es como amorfo. Es que de hecho en la primera versión lo que dice es que él se intenta ver en el espejo, que es cuando ahí se da cuenta del ente, pero no se puede ver en el espejo, es como si él no estuviera ahí, porque lo está cubriendo. Y eso cambia un poco en la segunda versión, que es más como borroso, ya no es como... no sé cómo sería, como un juego de luces o algo así. O sea, un juego, porque ya sabemos que pues, el espejo muestra imágenes porque refleja luz.
Sí, pero de todas maneras es algo parecido, eso lo mantuvo muy parecido. Sí, o sea, se mantuvieron muchas cosas. Lo de la leche y el agua, aunque acá es más el experimento como más largo. Sobre todo las descripciones, creo que hace muchísimas más descripciones y ahonda mucho en el origen del Orla, que viene desde Brasil y que venía en un barco que él vio y saludó, que le pareció muy bello, y ya después al final él descubre que en esa región de Brasil la gente está huyendo porque dice que algo los vampiriza, que les está robando la voluntad. También, sobre todo cuando habla de estas sensaciones que él tiene en el bosque, cuando trata de ir a la ciudad de Rouen, lo de la prima no está, o sea, lo trabajó muchísimo más para la versión definitiva. Ajá, sí, de hecho, creo que yo catalogaría de muy, muy buen cuento la primera versión, pero me parece que es como excelente la segunda versión. Porque es como dice Gaby, es una versión más trabajada, pero es que también es muy interesante esto de los puntos de vista que va a cambiar de narradores. En la versión más conocida es prácticamente es un diario, entonces él está narrando todo lo que le sucede y de alguna manera como que tienes ese abismo hacia la locura, pero es que de hecho eso es lo curioso, o sea, que podría ser como el abismo hacia la locura, por ejemplo, en el diario de un loco, que ves esta parte de la depravación, que ya nos hablaba un poco Poe antes de esto, pero acá es como, ves como ese hundimiento en la locura, pero a la vez también lo que ves es como que por qué surge ese hundimiento en la locura, o sea, que es esa amenaza que viene del exterior y que está corrompiéndolo de alguna manera. Bueno, corrompiendo su sanidad, podríamos decirlo así. Entonces, es muy, muy interesante. Eso es lo que decía Gaby, esto de cuando habla con el sacerdote y que le dice pues es que cómo puedes creer en ciertas cosas si no están ahí. Y de hecho, a mí me recuerda mucho de la ciencia actual, o sea, por ejemplo, cuando hablo y les digo, o sea, pues las matemáticas es un lenguaje, pero por ejemplo los números no existen, los números son representaciones abstractas. Por ejemplo, el otro día estaba viendo que la imagen que nosotros tenemos de un átomo ni siquiera es así un átomo, esa era solo una representación. Las fotos que hay de la Tierra y de la Luna se acomodan porque la distancia es tan grande que no podrían salir en una misma imagen. O sea, todas estas cosas creo que te hacen un poco, dudar, y creo que es mucho de lo que decía Lovecraft. O sea, la ciencia cree que se puede acercar, cree que nos puede mostrar cosas, como cosas que van más allá de nuestro entendimiento, pero pues no, porque a final de cuentas pues la ciencia es humana, entonces tiene que estar filtrada dentro de los no sé, los paradigmas o los símbolos de nuestro propio conocimiento. Y de alguna manera creo que por eso les digo, o sea, para mí este cuento, o sea, antecede un poco porque te está mostrando esto, te está diciendo pues es que había lo de los planetas, entonces se mueve de uno a otro. Y sí, era muy raro. Le decía a Omar que me recordaba mucho yo pensé que eran los Migo, pero no, creo que sí, porque sí en los Migo dice que tenían que ya después lo olvidaron cómo hacerlo, pero que tenían como unas alas que les permitían volar de planeta en planeta. No, esos eran los antiguos. Y también los antiguos, pero en los Migo recuerda, en los que... Bueno, pero es que a final de cuentas creo que, o sea, todas las razas extraterrestres eran razas colonizadoras en las historias de Lovecraft. Claro, pero a lo que me refiero es esta imagen de la mariposa que va de un lugar a otro con estas alas que le permiten atravesar el éter, algo así menciona Lovecraft. Yo pienso que él se inspiró mucho porque se veía que le gustaba bastante Guy de Maupassant, y de verdad, o sea, Guy es raro para los franceses incluso. Sí, es que... no es un autor, sí, en los cuentos realistas sí es un autor muy francés, mucho. Bola de Cebo, Mademoiselle Fifi y otros son muy franceses, pero en esto es muy raro, pero puede ser entonces esa locura que lo estaba literalmente, ahora sí, físicamente
destrozando. Ajá, es que realmente, o sea, por ejemplo, los que han leído horror, en realidad los franceses no destacan en el horror. O sea, para mí... Destacan en el terror físico. Ajá, pero es como, pues la parte de la violencia tal cual. Pero en el horror sobrenatural no, o sea, creo que yo recordaría 3, 4 ejemplos quizás, y no muy así como los mejores, diría yo Maupassant, Hermann y Chatrian, también escribió algo, Théophile Gautier. Théophile Gautier, bueno, él es de los mejores en ese sentido. Sí, él es de los mejores, es cierto. Yo diría que los mejores son Hermann y Chatrian, Gautier y Maupassant, obviamente. También escribió algo, por ejemplo, Alejandro Dumas, más como anecdótico. Charles Nodier también escribió algunas cosas. Sí, bueno, Alejandro Dumas sí tiene un cuento muy bonito que se llama La Dama Negra o La Dama Oscura. Es tal cual un cuento de fantasmas. Ajá. Hermoso. Pero de verdad, o sea, como que son no está en muy apasionados o muy carnales. No queremos, ¿cómo diremos? O sea, no es que queramos hacer el mismo estereotipo de siempre. Lovecraft lo mencionaba. Sí, no, también Llopis hablaba de que como que la revolución les había hecho daño. Como sangre muy fogosa, muy latina, y eso impide que lo sobrenatural sea tan temible para ellos. Algo así entendería yo. Sí, más o menos. Me acuerdo que Llopis hablaba algo de que ellos se habían inclinado como al satanismo, pero era como satanismo en el sentido de rebeldía. Sí. Entonces por eso también era como todas estas partes de la carne, de la violencia. Sí, lo fantástico tarda mucho en llegar, o sea, prácticamente es hasta Jacques Cassot con El Diablo Enamorado. Pero pues también había tardado, o sea, el antecesor del Diablo Enamorado era, ¿cómo se llama? El Castillo de Otranto. Claro, pero me refiero a Francia, No, y por ejemplo, después hasta Gautier. Sí, pero antes... Bueno, la novela negra. Hay una novela que se llama La piel de Zapa, de el que escribió Papa Goriot y Eugenia Grande. Ay, Dios mío, perdóname. Me gustaba mucho este autor, Balzac. Sí, también tiene los cuentos droláticos. Sí, y tiene La piel de Zapa, que es una historia literal de fantasía. Ajá. Sí, pero ahí lo mezcla con la parte de la degradación social, ¿no? Claro, sí. Pero ahí está. Es que de hecho también, bueno, es que ahí también va un punto, porque por ejemplo cuando tú lees El Diablo Enamorado, en El Diablo Enamorado, a pesar de que es una novela fantástica, de horror, si la quieres catalogar, para mí no me parece tan de miedo, pero a mí me parece que está muy, muy influenciada por toda esta parte de la ilustración. Entonces, a diferencia de que, por ejemplo, El Castillo de Otranto, que se siente como una respuesta muy fuerte a la ilustración. Entonces, creo que yo, o sea, por eso también como que la ilustración, o sea, obviamente los filósofos de la ilustración ingleses fueron diferentes, y obviamente lo que terminó pasando, la Revolución Francesa, o sea, como que lo que dicen los autores, algunos críticos de autores, es que como que los afectó y en realidad ellos no abrazaron tanto, o sea, fue para ellos más el realismo, esta parte de la violencia, y pues ya veremos ahí. También está, por ejemplo, que el Marqués de Sade, en realidad también algunas novelas de violencia, de sexualidad, pues son críticas sociales del poder y de todo esto. Pero bueno, cerrando ese gran paréntesis que hicimos, pues les decíamos, es muy raro, realmente es muy, muy, muy raro. O sea, si no la han leído, si ya la leyeron, denle otra leída para que vean que es muy, muy extraño. Porque, por ejemplo, si hay cosas que se adelantan un poco a Lovecraft y puedes ver como de dónde viene su como, ¿cómo sería? Su herencia, pues, de dónde viene todo lo que después se terminaría llamando Lovecraftiano. Pero para mí creo que este es como los primeros pasos, o sea, creo que no hay otra cosa. Quizás, bueno, es que por ejemplo, con respecto a Japón, pues mencionaría los Kaidan, de sus dioses, de los yokais y todo eso, pero pues como en realidad no tenían una influencia acá porque estaban cerrados,
pues sí, realmente es algo muy local. Ajá, no es algo muy local, entonces no lo podría mencionar. No, digo, más bien es algo muy local lo de los Ajá, es algo muy local en Japón que no se expandió hasta finales del siglo XIX, que fue cuando ellos se abrieron, cuando abrieron las fronteras. Entonces, pues para mí este es un ejemplo. O sea, como decía Gaby, lo curioso pues era que si ya la sífilis lo estaba atacando, terminara escribiendo estos cuentos que son muy extraños y que no parecen como incoherentes, que creo que algunas veces sí pasa. Por ejemplo, me acuerdo de la novela El obsceno pájaro de la noche. No es que parezca tan incoherente, pero bueno, creo que el autor tenía ¿cómo se llama? Cuando reacciona alérgica a la anestesia. Entonces estaba divagando cuando estaba en lo que se le pasaba el efecto, y como que eso lo apuntó y luego lo recopiló. Pero acá no sé, es que es algo muy extraño, por eso les decía, es como esta caída al abismo de la locura, pero te la muestra de una manera diferente, muy extraña, muy interesante, y no, o sea, genial. Y realmente luego tiene otros cuentos que son como típicos cuentos de fantasmas, porque recordemos que el cuento de fantasmas es algo muy inglés, o sea, de la lengua inglesa me refiero. Pero por ejemplo creo que el de la aparición, el de la mano también, ¿no? Es un cuento de fantasmas. Sí, o sea, tal cual. También con venganza incluida y toda la cuestión. Sí, pero en realidad el Orla es otra cosa. O sea, sí, realmente. El Orla, de verdad. Ustedes, hay gente que dice no. Ay, me llama mucho la atención que dice Lovecraft. Es que ¿de dónde sacó eso? Tenía que ser un sumo sacerdote, un iniciado, un esto, un otro. Y uno dice, espera, ve cuáles eran sus lecturas, cuáles eran sus influencias. Él mismo las puso en el horror sobrenatural, en la literatura. No puedes decir que Lovecraft salió de la nada, como si Mariana Enríquez hubiera salido de la nada. Claro que no, Mariana Enríquez tiene atrás de ella a Lovecraft, a Stephen King, a Arthur Machen, a Blackwood, a muchísima gente, a Alan Moore, o sea, no salieron de la nada, salieron de ahí. Ahora, aquí es lo que nos llama la atención, ¿de dónde sale Lola? Ajá, sí, porque es que también, bueno, lo que les decía, la comparación con el cuento de qué es eso o qué fue eso de Fitzjane O'Brien, es que, por ejemplo, Fitzjane O'Brien lo antropomorfiza, o sea que también eso es algo que luego así como de, bueno, por ejemplo, a mí mucho en la cuestión de la demonología me fastidia, que son como antropomórficos con algunas características extrañas. Pero acá en realidad no te da una forma, o sea, te sugiere nada más, pero ahí está también por qué también el Orla es tan extraño, o sea, porque es tan alienígena, o sea, alienígena en el sentido de diferente de nuestra realidad, o sea, en ese sentido lo quiero decir. O sea, que también estas insinuaciones de que vienen de otros mundos y cosas así son muy, muy extrañas realmente. Pero, o sea, bueno, aparte también creo que a diferencia, por ejemplo, de una novela que también dicen que es como la influencia de Lovecraft, que es la novela de La guarida del gusano. Bueno, yo no la he leído, pero Gaby dice que está muy mal hecha. O sea, aquí no está mal hecha. No, es nada más. Bueno, y también le pasó lo mismo. ¿Qué he leído en mi vida? O sea, yo no puedo creer que hay gente que diga, es que Bram Stoker escribió cosas más geniales después de Drácula, y es como de, ¿qué leyeron ustedes y qué leí yo? O sea, Drácula es una obra maestra. Tendrá sus errorcitos aquí y allá, pero está muy bien cuidada. No, la madriguera del gusano blanco, por el amor de Dios, yo pensé que parecía una broma. Si alguna vez han leído La dulce Ermengarde, que es una broma gótica de Lovecraft, piensen la 10ª potencia, pero en mal hecho. O sea, realmente no sé, tal vez sí pueda por ahí salir algo, porque Lovecraft se ve que lo leyó, pero yo no entiendo. Del ser antiquísimo que sigue viviendo. Ah, bueno, sí, pero de todas maneras, no, Dios mío, si se puso tan exquisito con Sheridan Le Fanu, no sé cómo. Ay, Dios santo, perdóname. Es que de verdad, es una cosa sin pies ni cabeza, pero en fin.
Sí, ahí están las influencias, ahí están, Lovecraft salió de algún lado. Aquí a lo que vamos y repetimos, y creo que ya no queremos ser cansinos con esto, es esta mente enferma, tan enferma, porque aparte la sífilis no es algo que digamos se produzca en un poco tiempo, no, son años a veces con la enfermedad. Esta mente tan enferma, se necesita tener una mente así de enferma para crear algo tan extraño como el Orla. Eso sería lo verdaderamente interesante. Ajá, que de alguna manera, bueno, podría parecer como como de lo de los sacerdotes, los oráculos. Bueno, que algunos eran como los locos, porque eran como los que tenían como la voz divina o hablaban directamente así. Sonaría un poco así. Sería interesante como analizar por qué sucede esto, porque, o sea, les decimos, o sea, también si no me equivoco, a Bram Stoker le pasó lo mismo, también le dio sífilis o algo así, una enfermedad venérea que lo sí, estaba muy enfermo. O sea, entonces sí son polos similares, pero con resultados diferentes, muy diferentes. Y bueno, pues de alguna manera, pues estos son como nuestros pensamientos acerca del Orla, que les digo, pues el Orla es un cuento un poco largo, probablemente hasta la segunda versión podría ser una novela corta. La primera versión es un cuento corto, o sea, de una cuarta a una quinta parte de la segunda versión, ambas muy interesantes, muchísimo más desarrollada la segunda, pero con cosas que uno se queda pensando de dónde salieron y que te siguen como de alguna manera mostrándote lo que es como el buen horror, ese horror que te saca de tu zona de confort, a mi parecer. Y pues ya, creo que sería todo. Sí, tiene muchísimas cosas. Repetimos, ese narrador en primera persona que, sobre todo en la segunda versión, no sabes si es verdad. Incluso el final está así como te deja en shock. Esta dualidad de estos lugares donde, digamos, está en el exterior y que es todavía más fuerte la influencia del Orlao, parece más amenazante, junto con todos estos juegos del mesmerismo, del hipnotismo. A mí me encantan las palabras con las que se refería a él. Decía, después del hombre llega el Orla, ese ser después de nosotros imperfectos, que estamos listos para morir de cualquier cosa, porque nuestro cuerpo es tan débil y se puede enfermar de lo que sea y demás. Y siento que también era una apología a su enfermedad, que él veía que su cuerpo se estaba destruyendo. Es tan espantosa la sífilis, y después pero habla de este ser perfecto. Dice que de hecho que solo va a morir en su tiempo y en su momento. Y sí, porque nosotros somos los grandes depredadores de este planeta. Ya nos convertimos en la fuerza destructora, creadora, lo dominante, a pesar de no ser ni los más altos, ni los más fuertes, ni los más pesados, ni los más nada. Este cerebro, estas manos nos han dado mil cosas y aún así somos tan proclives a morir de cualquier manera. De hecho creo que eso es algo muy interesante, que literalmente son los últimos 3 o 4 párrafos del cuento, de la segunda versión. O sea, lo que habla de que quizás la trampa para el Orla no sirvió, porque, o sea, al ser un ser diferente, al ser un ser de otro lado, ¿cómo puede terminar muriendo por las mismas cuestiones? O sea, por las mismas daños físicos que a nosotros nos podrían matar. Y eso me parece muy interesante. O sea, creo que también, por ejemplo, luego lo que se criticaba en algunos momentos en la llamada de Tulu, que cómo es que el barco le termina haciendo daño, pero luego ves que en realidad no, porque se puede regenerar. O sea, estas cosas, o sea, lo que te insinúa, pues, o sea, de que si es algo que en realidad solo el tiempo lo puede matar, o sea, solo con una cierta edad. Y porque recuerda, Evos, después de Evos incontables, incluso la muerte puede morir. O sea, algo así de extraño, para que se den la idea. Y pues bueno, prácticamente creo que Gaby y yo podríamos seguir hablando de este cuento, como ya llevamos un buen rato, pero creo que resumimos un poco de lo que nos interesa del cuento, de lo que hemos visto, cosas muy interesantes, cosas geniales. Y pues prácticamente creo que esa es como nuestra versión acerca de El Orla de Guy de Maupassant.
Y aún así, pues ahí hay muchas más interpretaciones y ustedes busquen su propia interpretación y a ver qué pueden encontrar. Sí, escríbanos a ustedes qué les pareció el cuento, si han leído las dos versiones, qué ven entre una versión y la otra. Y pues eso sería todo, nos vemos en la siguiente. Cuídense mucho, hasta luego. Hasta luego.